Hola, bienvenidos a este video donde les voy a explicar las reacciones que se llevan a cabo en la práctica de la conservación de la materia y, bueno, algunos conceptos de las leyes de la conservación. Primero que nada, pues la ley de la conservación de la materia establece que cuando se lleva a cabo una reacción química, no se produce cambio en la cantidad de materia, es decir, lo que utilizamos en un inicio es lo que debemos recuperar al final. Como ejemplo, si quemamos una muestra de magnesio, cintilla de magnesio, este se va a combinar con el oxígeno del aire y se va a formar un producto que es el óxido de magnesio. Si nosotros pudiéramos pesar este producto, obviamente va a pesar un poco más que la cantidad original por el oxígeno, pero si le restamos el peso del oxígeno, entonces vamos a obtener el peso de la cintilla de magnesio que utilizamos al inicio. Con respecto a la ley de la conservación de la energía, pues todos sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y bueno, hay muchos procesos que dan ejemplo y fe de esto. En una reacción química que es exotérmica, la energía química se transforma a energía calorífica o energía luminosa. Y en las reacciones químicas endotérmicas, la energía calorífica o luminosa se transforma en energía química. Esto es un ejemplo de cómo se transforma la energía química en energía calorífica en las reacciones químicas. Pero también existen muchas transformaciones que no implican cambios químicos. Por ejemplo, la transformación de la energía calorífica en energía eléctrica o en energía mecánica. Tal ejemplo de esto sería la transformación de la energía del sol a través de una celda fotovoltaica para producir energía eléctrica y hacer que funcione una lámpara o una calculadora que funciona con energía solar, etc. En esta práctica que se hizo sobre la conservación de la materia, se trabajó con cobre sólido. Este cobre tuvo ciertas reacciones o ciertos procesos primero se disolvió a través de un ácido, después se formó otro sólido diferente que fue el hidróxido de cobre. Luego este hidróxido se disolvió para formar otro compuesto soluble y finalmente pues se sustituyó el cobre con otro metal para volver a formar el cobre. Es decir, el cobre fue sufriendo una serie de transformaciones de disolución, precipitación y formación para volver a recuperarla. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar en este proceso? Pues la ley de la conservación de la energía y al final por ahí en los resultados piden las reacciones químicas. En este momento todavía no pasamos a la unidad de los compuestos químicos y las reacciones químicas, por lo tanto les voy a explicar a grande modo, lo que son las reacciones que se llevan a cabo. Primera reacción que se realiza, tenemos que reacciona cobre sólido con ácido nítrico y esta reacción se representa así. El cobre sólido más el ácido nítrico en solución se combinan. Aquí el cobre desplaza al hidrógeno, por eso se llama reacción de sustitución simple, porque un elemento sustituye a otro en otro compuesto y se forma el nitrato de cobre acuoso y ahí se observa que se desprende un gasecito y ese gas es el hidrógeno que se desprende. Todos los metales cuando reaccionan con un ácido se va a desprender el hidrógeno. Esa es la reacción de sustitución simple, pues que más podemos realizar en el laboratorio. La siguiente reacción, este nitrato de cobre que se formó, este nitrato de cobre va a reaccionar con hidróxido de sodio y esta va a ser una reacción de doble sustitución y es esta. El nitrato de cobre que se formó acá lo vamos a poner a reaccionar con hidróxido de sodio. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues este cobre va a haber como un intercambio de elementos donde este cobre se va a ir con este OH
y este sodio se va a ir con este NO3, de tal forma que se va a formar cobre con OH, es un hidróxido de cobre, y aquí sabemos que es sólido, es un sólido que se precipita. Aquí lo tenemos, el hidróxido de cobre en esta imagen es un sólido que se precipita. Y por otra parte se forma el NaNO3, que es el nitrato de sodio en solución acuosa. El siguiente paso antes de la siguiente reacción es filtrar. Se filtra esta solución y se recupera nada más este sólido. Por eso se filtra para recuperar el puro hidróxido de cobre. Entonces la tercera reacción es con el hidróxido de cobre que se formó aquí y ahora le ponemos ácido, un ácido sulfúrico. ¿Qué va a pasar aquí? Pues vamos a tener otra doble sustitución. El hidróxido de cobre sólido se va a diluir o se va a disolver en ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a haber otro intercambio de elementos. Este cobre se va a ir con este sulfato, SO4, y este hidrógeno se va a ir con este OH, de tal forma que se va a formar un sulfato de cobre que va a quedar disuelto. Aquí tenemos en esta imagen el sulfato de cobre disuelto en agua. Este sí es totalmente soluble. Y bueno, queda agua. Luego sigue aquí la última reacción, que es entre el sulfato de cobre que se formó, lo que tendríamos aquí, y se le agrega zinc sólido o limaduras de zinc. Aquí lo que sucede es otra sustitución simple. El zinc tiene más poder de reacción que el cobre, por lo que lo va a desplazar o lo va a quitar del sulfato, quedando esta reacción. Zinc más sulfato de cobre acuoso. Este zinc se va a juntar con el sulfato formando sulfato de zinc acuoso y se va a formar nuevamente el cobre sólido. Esta es la reacción en la que volvemos a obtener cobre. Finalmente, en la práctica lo que se hace es volver a filtrar esta solución para obtener o recuperar el cobre y pues comprobar que el cobre que teníamos al inicio, que eran 2 gramos, es el mismo cobre que obtenemos al final de todas las reacciones químicas. Pues eso serían las reacciones. Espero les haya quedado un poco claro y complementen con esto su reporte de práctica. En la parte que dice, escriba todas las reacciones que se llevan a cabo. Muchas gracias por su atención.